Bien, bueno, empezamos ahora ya. Bien, buenas noches a todos, queridos hermanos. Estamos en una segunda sesión del Club de Lectura que se denomina Caminemos Juntos por el Texto y el Contexto. Queremos darles la bienvenida a Inspire Us y también queremos dar la bienvenida a Luis Antonio Quispe, quien está con nosotros compartiendo la obra El Progreso del Peregrino, ¿no? Él nos está haciendo un análisis de esta obra. Bueno, queremos darles la bienvenida a Inspire Us, un ministerio que tiene por premisa básica esta frase, esta expresión que quiere decir, Señor, inspíranos. La visión nuestra es que vemos naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo. Y la misión que tenemos es realizar una búsqueda constante para poder fructificar, multiplicar y gobernar nuestra herencia. Estamos en un club de lectura y esta es la primera obra que estamos analizando, que tiene por título El Progreso del Peregrino. Hemos empezado la anterior semana y hoy nos toca la segunda sesión. Y este club de lectura básicamente está a cargo de Antonio Quispe. Él es un politólogo que también ha estudiado literatura, ¿no?, en la Universidad Mayor de San Andrés, y bueno, él con mucho gusto y por el servicio y el amor al Señor es que está acompañándonos. La obra que hemos elegido es El Progreso del Peregrino y el día de hoy vamos a trabajar un análisis del autor y del contexto, ¿no? Así que bueno, voy a invitar a Antonio. Adelante, Antonio, el micrófono es tuyo. No, para mí, bueno, mil gracias, Franz, mil gracias a los que se están conectando. Para mí es un placer el poder estar de nuevo con ustedes. Yo creo que hablar acerca de la literatura es una tela que nunca se acaba de cortar. Yo creo que hablar de literatura es hablar de poesía, hablar de literatura es hablar de cuento, novela, ensayo, y los géneros que llevan estos, ¿no? Los géneros que llevan estos. Y bueno, para mí es un placer el poder estar otra vez con ustedes, tratando de hacer una relectura del progreso, ¿no? Rescatar algunas cosas del progreso, y por qué no, empezar a ver la vida como la veía Bunyan, que esa es la tarea principal en la literatura, ¿no? Es mostrarnos cómo es la sociedad en la cual se vive, porque la escritura se está mostrando de esa manera. Bunyan tiene una forma muy hermosa de escribir, pero seguro que ya dentro de unos momentos vamos a empezar a hablar acerca de la obra de Bunyan. Bien, entonces, querido Antonio, no sé si podemos empezar con una oración. ¿Qué tal si en esta ocasión tú nos guías empieces con una oración y luego entras directamente a hacer tu análisis? Ya, mil gracias. Bueno, ¿dónde están? Y tienen sus rostros. Amado Señor, Padre Santo, bendito Dios, gracias por este día tan bello que nos regalas, gracias por todas esas bendiciones con las cuales tú nos bendices. Ayúdanos siempre a caminar conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón y nuestra mente y que nos guíes por sendas de rectitud. Te pedimos, amado Padre Celestial, esta noche por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes, que tú nos estés dando ese discernimiento y esa madurez para poder agarrar un libro y leerlo. Haznos disciplinados al momento de leer tu palabra, tanto intelectual, moral y éticamente, que por sobre todas las cosas tu palabra esté escrita en nuestros corazones y a través de ella podamos interpretar esta realidad, de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Dios Todopoderoso, te pido que tú estés guiando nuestros pasos y que nos uses como instrumentos tuyos, que jamás nos avergoncemos de tu palabra y que sigamos creciendo espiritualmente y también, Señor, en un ámbito del pensar y poder transmitir esas maravillas que tú nos das. Oramos con gratitud y lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ¿comenzamos? Adelante, adelante, querido Antonio.
El Bueno, tiempo estoy... muchas gracias otra vez. Estamos en este transcurso de literatura. No es un curso de literatura, no es un acercamiento a la literatura, más bien yo creo que es un descansar en la literatura y un descansar en la literatura cristiana y el desintoxicarnos de todo este mundo que nos está tocando vivir dentro de la literatura y por la literatura, ¿no? Yo creo que es importante pensar la literatura desde un punto de vista cristiano, como ya hemos visto en la primera sesión. Hay textos que se están produciendo o textos que ya se han producido que dan ese transcurso, ¿no? Al pensar desde un suelo completamente maduro espiritualmente, primeramente, y por segundo, ¿no? Empezar a reflejar ese amor que solamente el Señor puede poner dentro de nuestros corazones. Me gustaría empezar leyendo una pequeña parte en la biografía que le hace, bueno, no es una biografía, sino es una semblanza que le hace John Piper, y extrae un párrafo bien interesante de uno de los textos de Bunyan, y si no el más importante, obviamente ya voy a ir hablando acerca de algunos textos que también ha escrito Bunyan. El Progreso del Peregrino no es el único texto de Bunyan, hay más y más enriquecedores en la medida en la cual uno va adentrándose en la obra de Bunyan. Uno se da cuenta de que no había sido solamente el Progreso del Peregrino, ¿no? Sino que la obra de Bunyan recorre muchos paseos, muchos transcursos cristianos que posteriormente, después de su muerte, se van a ir publicando, ¿no? Piper en su obra La sonrisa escondida de Dios saca un extracto de la obra que se llama Gracia Abundante y bueno, Bunyan apunta a lo siguiente. Se me hizo ver que si alguna vez iba a sufrir de manera justa, primero tenía que pasar sentencia de muerte sobre todo aquello que se pueda considerar propiamente como cosa de esta vida, incluso contarme a mí mismo, a mi esposa, a mis hijos, mi salud, mi disfrute y todo, como muertos para mí, y a mí mismo como muertos para ellos. Lo segundo era vivir sujeto al Dios que es invisible. Y en el transcurso de la vida de Bunyan vamos a ver ese transcurso de vivir sujeto a aquello que parece invisible, ¿no? O como dice en la Biblia, como viendo al invisible. La obra de Bunyan y la vida de Bunyan y el contexto donde Bunyan se empieza a escribir, empieza a su conversión espiritual y su encuentro con Dios, es nomás ese transcurso de una vida alejada del Señor a una vida entregada del Señor, pero ojo, es una vida llena de sufrimientos, penalidades, dolores y muchas pérdidas, ¿no? Yo creo que uno de los poemas que más nos pueden acercar como introducción a la obra de Bunyan es el de Oliverio Girondo, y lo escojo porque encierra el dolor en sí mismo, ¿no? Y tal vez leyendo el poema de Girondo podamos ya ver la obra de Bunyan en un sentido como aquel hombre que escribía llorando, ¿no? Alguna vez en una biografía que le hacen a Costa dos Reis, ¿no? Decía, es un autor boliviano, decían que era un hombre que escribía llorando, ¿no? Pero sin embargo, Bunyan yo creo que se lo puede extrapolar fácilmente, ¿no? A lágrima viva dice lo siguiente, ¿no? Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos sanados de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorar por la nariz, llorar con las rodillas, llorar por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de plato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. La obra de Bunyan transcurre desde el nacimiento mismo de Bunyan, que es en 1618, encontramos a una Europa fragmentada,
no una Europa que está entrando ya a estados nacionales, no, aún, ojo, estamos hablando del siglo XVII, aún no hay un transcurso democrático y de participación popular, si se quiere, ¿no? Aún no se ha dado la Revolución Francesa, se están dando los espacios para la reconfiguración ciudadana de toda Europa. No hay un impulso todavía, hay una participación fuerte de parte de partidos políticos. Las sazonadas y los motines son comunes dentro de las naciones en Europa, ¿no? Y es importante entender esto porque una Europa tan convulsionada, ¿no? Que le va a tocar vivir a Bunyan, donde las disputas entre naciones, ¿no? Son muy fuertes, ¿no? Ya algunos años antes, ya Maquiavelo empieza a ver esa sociedad, es Italia y, ¿por qué no?, es Europa que se estaba fragmentando y que donde primaba necesariamente esa división entre iglesia y Estado, ¿no? Y es importante entender esto porque la división entre iglesia y Estado va a ser uno de los puentes para los que Bunyan va a ser probado en su fe. ¿No? Estamos hablando de una Europa en la cual la clase burguesa, es decir, no la clase, sino no la corona como tal está dominando ya el suelo económico, ya se están abriendo puentes grandes entre una burguesía que está creciendo y la cual se está enriqueciendo y que posteriormente va a poner, ¿no?, en orden y va a ser una de las bases fundamentales para que se dé la Revolución Francesa y los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Eh, cuando Bunyan empieza a nacer, ya en su transcurso, le toca vivir una vida de penalidades. Su padre efectivamente no era una persona que tenía accesos económicos o una entrada económica fuerte, ¿no? Necesariamente Bunyan, así como muchos ciudadanos ingleses en esa época, ha tenido que tener una profesión y entrar a la escuela, ¿no? Aprender a leer y a escribir a regañadientes, pero así lo ha hecho. Um, Estamos hablando que su padre era un hojalatero, es decir, un señor que se dedicaba a la restauración de ollas, a la restauración de cosas prácticas para el hogar como utensilios de cocina. Y por eso, posteriormente, después, Bunyan llega a recibir el apodo de el hojalatero de Bedford, ¿no? Sí, el hojalatero de Bedford, ¿no? Entonces, estamos viendo ya desde sus inicios, ¿no?, un contexto político que ya se está fragmentando, ¿no? Se podría decir que si bien hay una idea de responsabilidad entre iglesia y Estado, los puritanos, es decir, la construcción puritana en Inglaterra va a ser la base fundamental, fundamental para para que se empiece a pensar la iglesia desde otros puntos de vista. No es iglesia estatal que se estaba teniendo, sino una iglesia comprometida a las sendas antiguas, ¿no? Es decir, volver a las sendas antiguas, ¿no? Aunque Inglaterra ya se había separado en cierta medida del papado, de Roma como tal, estaba teniendo los mismos vicios que la iglesia en Roma, ¿no? Es por eso que una de las partes fundamentales dentro de ese contexto es el surgimiento de escritores, pensadores, eh, predicadores, ministros puritanos, ¿no? O sea, la construcción puritana es bien importante en la vida de Bunyan, ¿no? ¿Qué más, digamos, no? Hay una parte importante en la cual me gustaría recaer, que es cuando el rey Carlos II de Inglaterra le preguntó en una ocasión a John Owen, eh, que era un notable puritano, ¿no?, de mediados ya del siglo XVII, sobre, sobre Bunyan, ¿no? Es importante lo que responde el buen Owen, ¿no? Owen le respondió que cambiaría gustosamente, ¿no?, todo su conocimiento por la habilidad de predicar a Cristo que poseía el hojalatero de Bedford, es decir, que poseía Bunyan como tal. Alguna vez hace tiempo, leyendo la correspondencia que tenía el director del Fondo Cultural, sí, ¿no?, del Fondo Cultural del Banco Central de Bolivia,
y del director de la Biblioteca de Archivos Nacionales de Bolivia, Gunnar Mendoza, y al rescatar esta obra que se llama La Villa Imperial de Potosí, con Hank, no me acuerdo el nombre, él le decía, estoy sufriendo orsuitis bilar, le decía, ¿no? Es decir, orsuitis por el sentido de Bartolomé de Alzar de Orsú y Vela, ¿no? Y él ponía como una enfermedad de hastío ya la obra, pero a la misma vez enamoramiento, y pasa lo mismo en toda la vida de Bunyan. Cuando Spurgeon habla acerca de Bunyan, lo habla acerca de si alguno pinchare a Bunyan en cualquier parte del cuerpo, lo que saldría de Bunyan sería partes de la Biblia compuestas en la misma sangre, es decir, toda la obra de Bunyan, incluso la vida de Bunyan, estaba reflejada de la palabra del Señor, ¿no? Y ese era su sustento y ese era su aliento para poder enfrentar no solamente, ojo que Bunyan no era cristiano desde cuna, ¿no? No era cristiano desde cuna, ¿no? Ya en su primer matrimonio, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de la importancia de su primera esposa porque muere, ¿no? En la conversión de Bunyan. Sin embargo, ¿no? Volviendo a Bunyan, los primeros años hasta más o menos bien entrada la etapa madura de Bunyan, no era una persona que se llamara cristiana en términos firmes de la palabra. Era una persona que estaba completamente alejado de lo que él después denominaría sendas antiguas, o como J.C. Ryle sacaría también un texto que se llama sendas antiguas. Bunyan estaba completamente alejado de la palabra del Señor, pero, ¿no? ¿no? Y aquí es algo importante, el notar que su primer matrimonio, es decir, cuando Bunyan se empieza a casar, o sea, cuando Bunyan se empieza a casar, ¿no? Cuando Bunyan ya tiene esas intenciones de matrimonio, no se sabe muy bien el nombre de la primera esposa de Bunyan, pero se sospecha por el nombre de la primera hija de Bunyan, que era María, que nace ciega, es decir, Bunyan ya desde su conversión, ¿no? Es decir, desde su conversión más o menos en 1660 más o menos, ¿no? A sus 22 años, cuando se empieza a enamorar de esta muchacha lleva consigo dos obras que son fundamentales y que van a ser fundamentales para la vida de Bunyan, ¿no? Y es por eso que yo creo que la literatura sí puede abrir esos campos y esos espacios para el acercamiento a la palabra del Señor, para poder, si se quiere, no sé si se me permite, el adentrarnos a un plano cristiano desde la literatura, donde se nos muestra al Señor desde las letras, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Bunyan, ¿no? Cuando Bunyan se casa, ¿no? Su primera esposa tenía una tendencia puritana muy fuerte, muy fuerte, y es ahí donde, como regalo de bodas y como herencia familiar, ella se lleva dos libros, ¿no? Que le pertenecían a su papá y eran los únicos dos libros en la casa, ¿no? Y lo va leyendo con Bunyan ya desde los inicios, es decir, desde los inicios de matrimonio. Y estos textos son, ¿no? ¿No? La vida del hombre en el cielo, ¿no? Y la piedad, ¿no? No, y la piedad. Y la promesa de la piedad. Esos son dos textos importantes en la vida de Bunyan. No sé si el segundo me estoy equivocando, pero esos son dos textos de autores puritanos que Bunyan va leyendo ya en su primera etapa de matrimonio. Ojo, aún no hay una conversión total de Bunyan, no hay una conversión que se podría decir ya un cambio total, ¿no? Bunyan empieza a agarrar la Biblia, empieza a agarrar estos dos libros, empieza a tener la curiosidad de estos, y en una de esas, ¿no? A Bunyan le invitan a predicar, ¿no? A Bunyan le invitan a predicar, y Bunyan en esa necesidad de predicar, ¿no? O de hablar acerca de la fe, no existían esos espacios, tendrían que ser necesariamente personas que sean encargadas para predicar, pero le dan ese espacio, ¿no? Y Bunyan empieza a hablar empieza a dar cuenta de su fe,
Y es ahí donde la agilidad de palabras y cómo es el Señor misericordioso, que hace que Bunyan dé una prédica magistral, si se quiere, y muchas personas se preguntan por él, pero pero meses ya, ¿no? En 1666 más o menos, es puesto en la cárcel, ¿no? Y esto, ¿por qué? Por eso es importante entender el contexto político y social en el cual se está dando, ¿no? La vida de Bunyan, si se quiere, ¿no? Eh, había una pugna tremenda entre volver a esta iglesia estatal, a esta iglesia que buscaba solamente adeptos y no lucrar con la fe, ¿no? O volver a las sendas antiguas, ¿no? Entonces, Bunyan pertenece a este grupo que se llama los no conformistas, ¿no? Esos nombres que se ponen, ¿no? Los no conformistas, ¿no? Y Bunyan pertenece a este grupo, y perteneciendo a este grupo es que lo meten a prisión, ¿no? Lo meten a prisión y Bunyan está ahí 12 años, no se sabe, y esto es importante, si es ahí donde escribe el Progreso del Peregrino o en su segundo encarcelamiento, ¿no? En su segundo encarcelamiento, no se sabe, pero que sea en el primero o en el segundo no creo que tenga relevancia si hablamos de una obra que se explica a sí misma, ¿no? Bunyan es puesto a prisión, tiene 4 hijos, iba a tener 5, el primero nace ya muerto, porque es en la noticia misma que le dan a su esposa, donde le dicen que su esposo está siendo encarcelado y está siendo enjuiciado porque no quiere disculparse por todas las cosas que él predica y va a ser metido a prisión, ¿no? Entonces ahí es donde en verdad se pone en prueba la fe de Bunyan, y es ahí donde yo creo que entra lo que hemos leído primeramente de Bunyan, es decir, el Señor, es tan fuerte la presencia de la palabra del Señor en la obra de Bunyan que familia, hijos, hogar, estabilidad social, si se quiere, son dejadas a un lado porque el morir es ganancia, ¿no? El morir es ganancia. Y esto tal vez choque mucho, ¿no? Tal vez choque mucho de urticaria a muchas personas que ven, ¿no? En la palabra del Señor una prosperidad latente, ¿no? Retrocediendo un poco más y casi siendo contemporáneos, ya les he hablado acerca de, ¿cómo se llama este señor? Que se va a Birmania, ¿no? Adoniram Hudson. Adoniram Hudson son casi contemporáneos con Bunyan, hay una barrera grande que los separa, pero son contemporáneos casi contemporáneos con Bunyan, pero sí, ¿no? Pero sí hay esa necesidad de ofrecer tu vida, de sacrificar tu vida en el rescate de la palabra del Señor. Y yo lo comparo con Adoniram Hudson porque es parecido el sufrimiento que tiene. Es decir, no solamente se está entregando la vida como tal, y no solamente hay un sacrificio y hay una encarnación como tal en la entrega misma de la palabra del Señor, sino que también hay una postura de alejamiento y desconocimiento de la vida. O sea, es decir, te entregas a Dios, ¿no? Y dejas que Él te empiece a guiar, y es lo que ha hecho más o menos Adoniram Hudson en su vida. Por eso es importante volver a Adoniram Hudson, porque Adoniram Hudson lo que va a hacer es no, en una de sus cartas, que ya no sé si les comenté esto, ¿no? En una de sus cartas, incluso a su suegro, la carta más romántica que Donald Hudson escribe es a su suegro, ¿no? Los dos eran muy jóvenes, creo que a la edad de 20 años ya se van de misioneros a Birmania. Y cuando se van de misioneros a Birmania, Hudson no le escribe una carta de amor a su ya esposa, ¿no? Le escribe una carta al suegro donde dice, nos estamos yendo, a ver, es algo así, ¿no? Estimado señor X, hemos sentido el llamado de predicar la palabra del Señor, y nos estamos yendo sabiendo las penalidades que vamos a sufrir, ¿no? Vamos a sufrir hambre, escasez, privaciones, encarcelamientos, violencia física,
y es posible que usted jamás vuelva a ver a su hija, pero le aseguro, ¿no?, que en esto tal vez soy irreductible, y le aseguro que tal vez nunca más vuelva a ver a su hija, pero créame que cuando el Señor nos llame a todos, ¿no?, usted la podrá ver allá arriba. Entonces es importante cuál es esta entrega que se está dando al Señor, porque es la misma entrega que Bunyan está haciendo de su vida al camino del Señor, ¿no? Es decir, de una vida que estaba tambaleando y la fe le hacía, ¿no?, ir por cualquier lado. Bunyan, adentrándose en la palabra del Señor, ya tiene las convicciones firmes, ya sabe por dónde ir, ya sabe que, ¿no?, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya comprendí. Y tal vez eso es lo que muchos de nosotros tenemos que comprender, que es importante que por muchas penalidades nosotros podamos entrar al reino de los cielos, y lo dice la palabra del Señor. Volviendo a Bunyan. Bunyan empieza a mostrar una entrega total, ¿no? Ya hay una turbulencia política religiosa que lo mete a prisión 12 años. En esos 12 años, el temor más grande que tiene Bunyan es acerca de su primera hija, que es ciega. Tiene 4 hijos, una de ellas es ciega. Y en ese transcurso fallece su primera esposa, ¿no? Y se casa, y se casa nuevamente. Y es importante, y aquí sí me gustaría leerles esta parte de la defensa de una mujer que tal vez no es una mujer estudiada, pero es la que va a influir más y mucho más en la vida de Bunyan. Qué tan hermoso es nuestro Señor, que nos permite el poder contar con personas, ¿no?, tan indicadas en los momentos de mucha dificultad, ¿no? A ver, se los voy a leer, y creo que es importante porque esto va a ayudar a entender la obra del Progreso del Peregrino, ¿no? Va a ayudar a entender por qué, cómo se estructuran los espacios dentro del Progreso del Peregrino, y cuál es esta necesidad que nosotros tenemos en momentos de entregarnos al Señor, ¿no? Déjenme que se los lea. Es muy corto. Pero por si acaso he sacado este libro, que es La sonrisa escondida de Dios, ¿no? En donde no solamente está la vida de Bunyan, sino de otros 2 más. Y es la serie donde Piper empieza a hablar de varios hombres de la fe. Y que yo creo que su sumum total es Hermanos, no somos profesionales, que es otro texto de John Piper. Seguramente va a hablar, si Dios mediante, si Dios quiere dar otra oportunidad. Y dice, ¿no? Se casa con su segunda esposa, que se llama Elizabeth, ¿no? Y dice, ¿estaría él dispuesto a dejar de predicar? Esto le está diciendo el juez como tal, ¿no?, el encargado de hacer justicia. Y dice, ¿no? ¿Estaría él dispuesto a dejar de predicar? Le responde Elizabeth. Mi señor, él no se atreve a dejar de predicar mientras pueda hablar. ¿Qué necesidad hay de que hablemos? Hay necesidad, mi señor, porque yo tengo 4 niños pequeños que no se pueden valer por sí mismos, de los cuales una es ciega, y no tenemos nada de que vivir sino la caridad de las buenas personas. Matthew Hale, sintiendo lástima, le pregunta si es cierto que tiene 4 hijos a pesar de ser tan corto de edad o joven. Mi señor, solo soy la mamá política de ellos, y aún no hace 2 años que me casé con él, es decir, Bunyan. En efecto, estaba encinta cuando mi esposo fue aprendido, pero siendo tan joven y poco acostumbrada a tales cosas, me desmayé, me comenzaron los dolores de parto, y así continué durante 8 días hasta que di a luz, pero mi hijo murió. Hal se siente conmovido, pero otros jueces se endurecen y hablan en contra de él. No es más que un ojalatero, dicen. Sí, responde Elizabeth, y porque es un ojalatero y un hombre pobre, por eso es despreciado y no se le puede hacer justicia. Un tal señor Chester se enfurece y dice que Bunyan predica y que lo hace y que hace lo que le place. Él no predica nada que no sea la palabra de Dios, dice Elizabeth. El señor Tilden, furioso, le dice, anda de arriba abajo haciendo daño. Responde ella, no, mi señor, no es así. Dios es dueño y ha hecho mucho bien por medio de él. El hombre enojado continúa diciendo, su doctrina es la doctrina del diablo. Y aquí es la parte importante. Ella le contesta, mi señor, cuando el juez justo aparezca, es decir, Dios, se sabrá que su doctrina no es la doctrina del diablo.
En 1672, Bunyan es liberado. Hay una cierta paz prematura, ya hay una tendencia puritana dentro de la religión, es dejado a un lado la religión estatal y los puritanos son los que empiezan a poner los puntos sobre las IES dentro de los debates contemporáneos políticos que se daban en esa época. La obra de Bunyan está repleta no solamente de una entrega de él mismo, sino de la entrega misma de su familia, es decir, de su vida social como tal, ¿no? Es importante entender esto porque no se va a dar otra forma de ver la realidad que esta misma y que ustedes la van a ir encontrando en el progreso del peregrino. ¿Qué es pues sino el peregrino caminando, ¿no? por esas veredas sinuosas? ¿Qué es pues sino ese peregrino que está en el calabozo de la desesperación y se olvida de que tiene una llave en el bolsillo, ¿no? Al lado de su corazón, que abre todas las puertas? ¿Qué es pues sino esa entrega total que Bunyan tiene y que tal vez se refleja en la última mirada de Bunyan frente, ¿no? Esa entrega total para entrar a la ciudad celestial, ¿no? Cuando tiene que entrar por esas aguas turbulentas que necesariamente devienen en muerte. ¿Qué es sino esa vida totalmente alejada de todo lo económico y entregada a Dios? Y el Señor nunca la deja, ¿no? Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Antes de entrar a la otra parte, tal vez alguien tiene alguna duda o alguna pregunta más o menos para poder comenzar con la otra pequeña parte que es muy cortita. Sí, bien, bueno, vamos a ceder. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano y vamos a permitirles activar su micrófono. Está Luz Ángela, Dorcas, también bienvenidas. No sé si, bueno, están deshabilitados los micrófonos, pero si alguien quiere decir algo, por favor, con mucho gusto. Vamos a ver en el Facebook también, si había gente que estaba siguiendo por Facebook. Bien. Bueno, hasta mientras... Adelante, querido Antonio. Ok, dale, ¿qué quieres? ¿Cómo? Adelante, dale. Oh, perdón, Dorcas se está levantando la mano. Dame un minuto, voy a cederle el micrófono a Dorcas. Adelante, querida Dorcas. Gracias, solamente quería dar las gracias porque estas contextualizaciones nos hacen apreciar más el texto, ¿no? Yo he dudado de entrar porque he leído El progreso del peregrino primero cuando era niña, después cuando era más grande, después con mi hija primera, con mi segunda hija, con la tercera hija. Ya voy en el cómic, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el anime, en el video del progreso del peregrino para la menor, porque ya es otra generación. Entonces, bueno, ya cuánto más puedo saber del progreso del peregrino. Y en estos 5 minutos que porque me conecté tarde de nuestra reunión, he aprendido. Y te doy gracias, Luis Antonio, porque esta contextualización es espectacular, ¿no? O sea, me encanta que no nos pones el texto y lo tenemos que leer. Obviamente, casi todos los cristianos tenemos en algún lugar una copia del progreso del peregrino, pero nos ayuda mucho saber, ¿no? Me encanta la relación que has hecho con Hudson. Adoniran Hudson era, ¿no? Porque sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Las misiones en ese tiempo eran fatales. Se despedía la gente como yendo a la guerra, ¿no? Quién sabe si me volverán a ver vivo. Y esta mañana hablaba con mis hijas sobre Pablo, ¿no? Y yo les decía, Pablo era tan hiperactivo que si Dios no lo hubiera puesto en la cárcel, no tendríamos Nuevo Testamento, ¿no? Y yo pienso que algo parecido pasaba con Juan Bunyan. No sé si fuera hiperactivo, pero yo sé que en ese momento, que seguramente para él no parecía una bendición estar encarcelado, lo que él hizo en ese tiempo
nos bendice siglos después, ¿no? Entonces, gracias por tocar el tema del encarcelamiento, porque vivimos en una época en que como cristianos somos medio blanditos, ¿no? No nos gusta hablar de persecución, no nos gusta que, no sé, estamos listos para alistar maletas y escapar en cuanto hay un poco de oposición, ¿no? Y estos hombres de Dios han transformado sus cárceles en casas editoriales, ¿no? Y nos han bendecido tanto. Así que gracias por resaltar eso de la cárcel. Confirma algo que estábamos escuchando de parte de Dios hoy día, no hace un mes, no el año pasado, hoy día. Y gracias por ese tiempo también. Y por todo lo que has invertido en aprender todas las cosas relacionadas y darnos a tener el contexto encadenado, ¿no? Porque sí, a veces cuando uno lo lee descontextualizado, no entiendes, pues, no entiendes, porque no entiendes lo que está pasando en esa época, por qué estaba escribiendo así y lo que estaban viviendo, ¿no? Así que eso, gracias. Bien, gracias, Dorcas. Adelante, querido Antonio. Muchas gracias a ti, Dorcas. Yo creo que, bueno, y yo sé que todos tienen algunas preguntas, algunas dudas, pero yo creo que sin el dolor no existe la literatura, es decir, sin el marcado proceso en el cual el Señor nos empieza a pulir esas asperezas, no existe una entrega total como se quiera llamarla, digamos, ¿no? Y es ahí, por eso me gustaría citar este libro, ¿no? Cuando reza la tormenta, de Derek Thomas, que es uno de los comentarios de Job que más me alegra y más me bendice, y no necesariamente recae en cursos de gramática griega, ¿no? Sino que es un análisis completamente narrativo de la obra, ¿no? Y rescata uno de los testimonios que es más hermoso, que yo creo que es la misma respuesta que Bunyan va a dar, y ahorita se los voy a mostrar, a todo ese dolor que lo estaba circundando, ¿no? Y dice, la misma reacción se puede apreciar en el testimonio de Horatio Spafford, tras sufrir un desastre financiero en los incendios de Chicago en 1873. Envió a su mujer y a 4 hijas a Inglaterra a bordo del buque SS Bill Howe. A medio camino del Atlántico, chocó contra otro barco, el SS Locheran. Más de 200 personas murieron ahogadas, incluyendo las 4 hijas de Spafford. Al llegar a orillas británicas, la mujer de Spafford mandó un telegrama. Solo tenía 2 palabras: única salvada. Horatio Spafford tomó el primer barco que había y el capitán de este le indicó el lugar donde se habían ahogado sus hijas. Se cree que fue entonces cuando compuso las palabras de su himno. Cuando mi alma, estando en un río de paz, sorprendida fuera por olas del mar, sea cual sea mi suerte, yo puedo afirmar, mi alma está en paz, sí, mi alma está en paz. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar, incluso leyendo la obra de Bunyan, si en verdad nuestra alma está en paz? Yo creo que en el transcurso de Bunyan, ese refugio de paz siempre ha sido la palabra del Señor. Y no puedo ver otra relación más. No puedo decir, aun cuando Bunyan era una persona que leía asiduamente, no puedo decir que no las obras de Dante o las obras, ¿no? Platón o Aristóteles lo hayan influenciado para escribir semejante literatura. Pero sí puedo afirmar que la palabra del Señor, así como decía Spurgeon, si ustedes le pinchan en cualquier lugar a Bunyan, lo único que van a sacar de ahí, ¿no?, es la palabra del Señor mezclado con su sangre. Y se puede observar, decía Spurgeon, ¿no?, que en cualquier escrito de Bunyan, sea El progreso del peregrino o Gracia abundante o los 58 libros, por si acaso Bunyan ha escrito alrededor, ¿no?, de 58 libros, de los cuales en español se conocen 3 o 4. Creo que no hay una edición completa de su obra, o no conozco, tal vez yo no he visto ahorita todas las obras de Bunyan, pero las que sí he podido ver son 3, ¿no? Entonces, ha sido marcado la vida de Bunyan con el dolor, y el dolor no era más que su inspiración, pero no era un dolor que lo obligara a alejarse del Señor, sino era un dolor que lo estaba trabajando para que él pudiera escribir, no solamente, como les digo, El progreso del peregrino,
sino una obra que yo les recomendaría más que El progreso del peregrino, es esta autobiografía que él hace en sus años de cárcel y después de salir de prisión, que es Gracia Abundante, ¿no? Y es ahí donde se ve el penar de Bunyan, se ve ese transcurso, ese, esa cabida, ¿no?, de desesperanza que lo lleva a buscar al Señor y que no hay otra alternativa más para Bunyan que el esperar, ¿no? Que el esperar, ¿no?, a ese Dios que para muchos es invisible, pero que para Bunyan es tan real y tan cercano como su dolor mismo, como las torturas dentro de la prisión o como el ver a su hija ciega y él estando en prisión, ¿no? O como ver completamente su obra destruida, porque no se olviden que cuando Bunyan muere, ¿no?, solamente le deja 42 libras esterlinas a su esposa, después de que El progreso del peregrino se haya vendido en todos los lugares. La única herencia que tiene para su esposa y para sus hijas son 42 libras esterlinas, y se dice que la mayor cantidad de dinero que Bunyan ha podido sacar no es más que 42 libras esterlinas. Sin embargo, ¿no?, todo lo demás en la obra de Bunyan ha sido sacada por sus editores. Y ahí también es donde Bunyan, ¿no?, renegaba contra la piratería, y tal vez nosotros ahora renegamos contra la piratería porque va matando a muchos, va haciendo mártires a muchos escritores, ¿no? Muchos escritores cristianos que si bien, ¿no?, se ganan la vida escribiendo como Bunyan, necesariamente sus obras terminan siendo pirateadas y comercializadas en el mercado Lanza o en Santa Cruz, no sé, o sea, por algún mercado de por ahí, ¿no? Entonces Bunyan también sentía esa tristeza económica, ¿no? Otra parte en la vida de Bunyan, y es que es bien importante, ¿no? Es esta, digamos, ¿no? Es acerca de lo que va a ir dejando, ¿no?, y de lo que ya les hablaba ahorita, ¿no? Dice, el inventario de las propiedades de Bunyan después de su muerte llegaba a un total de 42 libras con 19 chelines, para ser más exactos. Es más de lo que solía dejar el ojalatero promedio, pero sugiere que la mayor parte de las ganancias procedentes del progreso del peregrino habían pasado a manos de los impresores de ediciones piratas. Había nacido pobre y nunca se permitió enriquecerse en esta vida. Se haya sepultado en Benjamin Fields, en Londres. Y bueno, ya entrando a la parte final, es como, si a alguien le preguntan cuán importante es la obra de Bunyan, yo respondería como Wittgenstein, hasta aquí, ¿no? No se puede poner un diámetro exacto o una amplitud a la obra de Bunyan, y sé que no se puede poner amplitud a muchas obras más, ¿no? Y estamos dejando de lado, amados hermanos, a muchos mártires, no solamente Bunyan. Yo creo que en mi poca experiencia y pudiéndome equivocarme fácilmente, existen obras igual o más hermosas que El progreso del peregrino, que los estamos dejando en el olvido, ¿no? No más citar la obra de Terek de Cuando rece la tormenta, la obra de Dietrich Bonhoeffer, que dentro, ¿no?, de un campo de concentración es donde en verdad escribe un tratado teológico epistolar a su futura esposa. Me pongo a pensar, ¿no?, en Martin Lloyd Jones, ¿no?, y la época en la cual le ha tocado vivir. Me pongo a pensar incluso en nuestra época, en donde muy ligeramente nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, pero, ¿no?, el desconocimiento dentro de los mártires que están falleciendo ahora es enorme, ¿no? Hay muchas personas dentro del África que están adorando al Señor en prisiones. Hay predicadores que están siendo vendidos como esclavos en Asia. Hay predicadores, misioneros, personas entregadas al Señor que están siendo ejecutadas en Asia. Entonces, la pregunta fundamental para terminar es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y en qué se sustenta nuestra fe? Nuestra fe es ese transcurso de un progreso constante hacia la muerte, porque tenemos que tener constancia de que vamos a morir. Y el Señor escoge la forma en la cual cada uno va a morir, ¿no? Podemos morir con una espada, podemos morir libremente predicando el Evangelio, gloria a Dios. Podemos morir
predicando la palabra del Señor en alguna parte del continente donde nos mande el Señor, o del mundo donde nos mande, pero la pregunta principal es, ¿qué estoy dando para el crecimiento en mi congregación, en mi comunidad, en mi casa, con mis amigos? Me estoy sintiendo enamorado del Evangelio como lo hacía Bunyan dentro de sus prisiones. Me estoy sintiendo completamente entregado como cuando Bunyan le oraba y le pedía al Señor por su hija ciega porque él estaba en prisión. ¿Cuál es ese espacio de entretenimiento que nosotros tenemos? ¿Solo es un espacio de lectura? ¿O es en verdad esa entrega total al Evangelio del Señor? Bueno, para terminar, ¿no? Déjenme leerles esta última parte que a mí me ha parecido importante, ¿no? Es importante para mí esto. ¿Dónde está? Denme un ratito, ¿no? Es esta, a ver. Y Bunyan nos da aquí la clave no solamente de la conversión, ¿no? Sino de ese transcurso cambiante y enriquecedor de la vida cristiana. Y leo, la conversión no es el proceso fácil y suave que algunos hombres parecen pensar. Desde luego, este quebrantamiento de corazones es una labor que hiere, pero sin esa herida no hay salvación. Donde se injerta, hay un corte, es necesario meter ese injerto en una herida. No serviría en nada pegarlo al exterior ni atarlo con una cuerda. Deben estar pegados el corazón y dentro del corazón y al revés, con el revés. De lo contrario, no va a pasar la savia de la raíz a la rama. Y esto se debe hacer por medio de una herida. No hay nada más que pueda hacer esa herida que el Señor nos va a dar, nos va a dejar, que es ese suero enorme de la palabra del Señor y que la palabra del Señor habite en nuestros corazones y por nuestros corazones. Yo creo que estos textos que les he ido mostrando no hacen más que abrir aún más esas ansias de leer no solamente el progreso del peregrino, sino gracia abundante. No solamente quedarnos ahí, sino adentrarnos más, porque estamos en una sociedad, y ya estoy concluyendo, hermanos, en donde los valores y la idea de familia se está perdiendo y se está fragmentando. Las ideologías de género, y no solamente las feministas, sino las ideas de consumo, ¿no? Que más antes parecían ser construcciones de lo social, no son más que ahora construcciones terapéuticas. Uno compra no porque ya está en un mundo de pecado, sino porque al comprar aparentemente cree que se está sanando y es una construcción terapéutica. Estamos entrando en una sociedad donde los valores del hombre y los roles de hombre y mujer se están tergiversando. Estamos entrando en una sociedad donde se está haciendo la burla de la palabra del Señor. Y con eso termino. ¿Dónde estamos nosotros para poder responder con justa razón, ¿no? De la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones? Amados hermanos, espero que en verdad les haya y en cierta medida he podido, si se puede, darles esa curiosidad de la obra de Bunyan. Yo creo que ya para la próxima ya vamos a entrar a estudiar el progreso del peregrino como tal, ¿no? De cabo a rabo, y espero que esto se nos quede en nuestros corazones, que seguir al Señor no es más que tomar nuestra cruz y esperar que el Señor nos use como instrumentos. Gracias, Franz, gracias, amados hermanos. Bien, muchas gracias, querido Antonio. Bueno, la sesión de hoy, Antonio se ha enfocado en el autor y en el contexto, ¿no? Y como él lo mencionó, a la semana siguiente va a estar abordando la obra como tal, ¿no? Y la última semana, que es la cuarta, Antonio va a hacer una relectura de la obra, ¿no? ¿Cómo leeríamos a Bunyan en este tiempo? Bien, bueno, estamos con algunos hermanos acá en sala.
Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, levanten la mano y les vamos a habilitar el micrófono. Si alguien tiene alguna preguntita, por favor, o si quieren pueden escribirla también. Voy a ver en Facebook si hay alguna consulta. Bien, y bueno, solamente mencionar que esta es la primera obra que estamos analizando. Juntamente con Antonio vamos a estar entrando a diferentes obras y bueno, vamos a ir invitando también a otros hermanos, a otras personas. Bien, acá nuestra hermana Luz Ángela nos dice muchísimas gracias, mucho por aprender, desconocía la vida de Bunyan. Muy bien, eso es lo que menciona nuestra hermana. Ok. Bien, bueno, hay muchas preguntas que podríamos hacer, Antonio, ¿no? Hay muchas preguntas que podríamos hacer. Este enfoque que tú mencionabas, esta forma de entrega, que no ha sido una entrega individual, sino a veces también tiene un costo familiar, ¿no? El evangelio a veces no es un costo solamente individual o personal. Pero bueno, seguramente vamos a estar haciendo esta pregunta y otras a la siguiente semana. Adelante, querido Antonio, si quieres mencionar algo más, si quieres despedirte. Ya, bueno, quisiera tal vez para cerrar, hace tiempo en el primer manifiesto surrealista, Breton decía lo siguiente, ¿no? André Breton decía lo siguiente: amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas. Y yo creo que esto nos puede ayudar a entender mucho sobre esa entrega del Señor, ¿no? Saber que en cualquier momento el Señor nos va a poner a trabajar, porque amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas, ¿no? En cualquier momento, en cualquier circunstancia, el Señor nos va a mandar a trabajar y esperemos que nos encuentre listos, preparados, ¿no? Amarrados bien los cinturones, amarrados bien, ¿no? Y agarrados de la palabra del Señor, todo lo podemos. La literatura solo es una de las herramientas. Lo único que puede cambiar nuestras vidas y nuestros corazones es la palabra del Señor y dentro de ella todo lo que construye la palabra del Señor, es decir, todo lo que nos ofrece la palabra del Señor. Y por qué no, ese cambio de vida que solamente lo vamos a lograr con la oración, la meditación de la palabra y ese amor inmenso que tenemos que volver a buscar en las letras. Nuestros pensadores cristianos se han adentrado en la literatura. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué nos alejamos y creemos que esta sociedad del conocimiento, aunque se llama una sociedad del conocimiento, se ve que es un conocimiento líquido y fugaz, ¿no? Como diría este filósofo, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, los grandes relatos están muriendo y algún rato en verdad nos vamos a ocupar con una sociedad que ya ha dejado al Señor y ya ahí seguro estaremos viviendo los últimos tiempos. No, amados hermanos, les voy a pasar igual las lecturas de la anterior semana. Yo creo que por lo menos 2. No he encontrado los libros, la verdad no hay en línea, pero sí les puedo pasar los cuentos que sí están en línea, que yo creo que sí les van a ayudar a entender mejor el progreso del peregrino. Estamos en un club de lectura, amados hermanos. Leamos, construyámonos en buscar lo mejor para el crecimiento de la iglesia. Ya seguramente vamos a tocar, seguro, si es la voluntad del Señor, temas más interesantes todavía, ¿no? La literatura no es solamente Bunyan, por si acaso, ¿no? Como yo les había dicho. Hay una herencia cristiana en literatura, pero no la estamos conociendo, sea porque las personas que nos han ido guiando no han podido contar con esos materiales, pero ahora que sí estamos contando con esos materiales, amados hermanos, enriquezcámonos de la palabra del Señor, y que si el Señor nos llama a trabajo, lo hagamos, ¿no? Y lo hagamos con esa entereza y con ese talante que solamente el Señor nos puede dar. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, amados hermanos. Que tengan presente siempre esto, ¿no? Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas.
Bien, querido Antonio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Antonio, por tu predisposición. Y bueno, queremos invitarlos a ustedes y también, bueno, inviten a sus amigos para que la próxima semana, a la misma hora, el día miércoles, podamos continuar con este club de lectura que se denomina Caminemos por el texto y el contexto. Y vamos a continuar con la obra de El progreso del peregrino, pero en este caso Antonio va a estar abordando la obra como tal. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, querido Antonio. Saludos y bendiciones. Chao, chao.